Y entonces las fuentes de información se dividen, ya lo habíamos hablado un poco sobre esto, se dividen en primarias y en secundarias, ¿no? Este, las, las fuentes primarias son aquellas donde directamente los autores producen su postura, ¿no? Y la publican, ¿no? Directamente. Es una fuente de información primaria. Y la secundaria es un autor que hace reseña o hace referencia a la fuente primaria, ¿no? Y el ejemplo clásico, pues, es Aristóteles, ¿no? O los Aristóteles, Platón, tantos autores, ¿no? Que son ejemplo clásico, ¿no? Platón, por ejemplo, están sus diálogos de Platón, que sería la fuente primaria, pero hay 500 autores que ya han hecho análisis de los diálogos de Platón. Entonces podemos nosotros citar al autor que citó a Platón o podemos directamente citar a Platón. Lo recomendable es, entre más primaria sea la fuente que busquemos y que referenciemos, es mejor, entre más primaria, ¿no? Este, Salvo que sea necesario o haya otro tipo de información en la fuente secundaria, entonces, bueno, también se puede hacer, pero lo recomendable es que sea lo más primaria posible, ¿no? Ujú. Y como la investigación preponderantemente es documental, tenemos las fuentes de información documentales, pues, son los documentos, evidentemente, pero las fuentes más comunes son libros. Los libros es lo más común, ¿no? Luego vienen las revistas, enciclopedias, tesis, periódicos, la ley, manuales, memorias, etcétera. Puede haber incluso apuntes de clase como fuente documental, también puede ser. Hay muchas otras fuentes documentales, pero digamos que las más comunes son estas. Y las más comunes de las más comunes son los libros. De ahí le siguen las revistas. Y digamos que fuentes documentales más recomendadas son las revistas, porque las revistas se publican más rápido que los libros. Un artículo en una revista lo podemos, que consultemos, la información, la información puede ser tan, tan nueva, tan novedosa, que puede tener un mes, ¿no? De que se produjo, o 2 meses, o 3 meses. Pero en un libro es diferente. En un libro el proceso editorial es más lento y lo más rápido a lo mejor es un año, ¿no? Y entonces ya se puede incluso desfasar la información que encontramos en los libros respecto de las revistas. Por eso las revistas son mucho mejores que los libros, ¿no? Pero bueno, son algunas fuentes documentales, digamos, más comunes, que son las que se pueden utilizar para la recogida de datos de la que hablábamos. Y también tenemos las tecnologías de la información y de la comunicación, y como ejemplo tenemos los repositorios institucionales, por ejemplo, el de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ese puede ser una, un buen lugar donde buscar fuentes de información, pero digo, no es el único. También está el repositorio institucional de la UNAM, y casi cada universidad tiene su repositorio institucional o tiene su biblioteca digital. Casi cada universidad, ya es raro que, sobre todo las públicas, es raro que no haya alguna que tenga su repositorio institucional. Eh, y son recomendables. Por ejemplo, el de la UNAM es un repositorio muy rico y tiene su biblioteca digital también muy nutrida, y se puede incluso descargar, se pueden descargar las publicaciones incluso a texto completo, ¿no? Libros, revistas, artículos. Bueno, las revistas, la mayoría son de acceso abierto, pero hablando de libros, se pueden incluso descargar, ¿no? En el repositorio de la UNAM. También está, por ejemplo, Redalic,
que también es una buena opción. Todo esto por computadora, por internet. O de plano los índices como Dialnet, como DOAB, que es el directorio de libros de acceso abierto, por ejemplo, o DOAG, que es el directorio de revistas de acceso abierto, o también podemos acudir a Latindex, que es un sistema de información. Este Latindex es un índice que está auspiciado por la universidad, por la UNAM, y Redalic es un índice que está auspiciado por la UAMX. Son, digamos, los dos índices, ¿no? Pero hay muchos otros índices. Por ejemplo, está Cielo, que también es muy famoso. Y hay dos versiones de Cielo. Hay Cielo México y Cielo Brasil, me parece. Pero bueno, son algunos ejemplos de directorios, bases de datos, índices que se pueden consultar para obtener información. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Lo que ahí encontramos si le damos clic, por ejemplo, a una de estas ligas, nos manda a la página y ahí en esa página encontramos un buscador como tipo Google, ¿no? Tipo Google. Y ahí en ese buscador le podemos poner por palabra, le podemos poner lo que buscamos como tipo Google, pero en lugar, Google nos arroja de todo, ¿no? Nos arroja de todo. Pero aquí en lugar de arrojarnos de todo, nos arroja específicamente documentos académicos, específicamente. Entonces, bueno, es un buen recurso para poder realizar la búsqueda, ¿no? Eh, También tenemos la hemeroteca digital, por ejemplo, y la hemeroteca digital la hemeroteca digital es una, que es esta de aquí, la hemeroteca de la UEMX, pero también tenemos la, el repositorio de CONACYT. Y ahí el que nos importaría sería el del área 5, que es el área de las ciencias sociales, ¿no? Este también es importante. Y tenemos el repositorio universitario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es el que les comentaba hace un rato, que también es importante y también tiene mucho material donde se puede investigar. Ujú. Entonces, bueno, son algunos ejemplos ejemplos y algunos recursos, digamos, digitales o de Internet que se pueden utilizar para llevar a cabo búsqueda de información. Recordando que ahorita, mm, que bueno, eh, recordando que ahorita o en este momento están ustedes cerrando el protocolo y van a pasar a la parte de búsqueda de información. Por eso es importante que tengan estos datos, ¿no? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, eh, ahora vamos a dar una repasada a lo que es el análisis, la síntesis, el resumen. Vamos a dar un repaso rápido porque es necesario para lo que sigue, para las fichas de trabajo. Ustedes van a tener que hacer fichas de trabajo. Ajá. Ahorita les explico en qué consiste. Primero vamos a dar un repaso a lo que es el análisis. Dice la Real Academia Española que es una distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición. Es una descomposición del todo en partes, ¿no? En términos generales. Se trata de un examen detallado de su estado, características y cualidades, ¿no? Del todo, ¿no? Y esta descomposición del todo en partes se conoce también como categorización. Por ejemplo, por ejemplo, si analizamos la teoría de Adam Smith, tendríamos que extraer las partes de la teoría de Adam Smith, mejor conocidas como categorías. Ajá. Ese todo que es la teoría en general, la vamos a descomponer en partes y vamos a extraer cada una de esas partes, mejor conocidas como categorías, y esas categorías las tenemos que extraer y separar.
En eso consiste un análisis, en términos generales, por supuesto. Esto es importante porque debemos distinguirlo, el análisis lo debemos distinguir de otros procesamientos de la información. El análisis es un procesamiento de la información o es una forma en la que podemos procesar la información. Ya tenemos la información, ahora ¿qué hacemos con ella, no? Una de las cosas que podemos hacer es analizar esa información. Ajá. Entonces, por eso es importante. Pero hay que distinguirlo de otros procesamientos o de otros tratamientos que le podemos dar a la información. Hay que distinguirlo. ¿Cómo se hace un análisis? Primero dividimos el tema en ideas fundamentales. Las ideas son en realidad conceptos, ¿no? Y los conceptos son categorías, o sea, ejes, fundamentos o bases, ¿no? Ejes, fundamentos o bases. O sea, las ideas más principales o más fundamentales, por ejemplo, de una teoría, cuando las detectamos y las extraemos, estamos haciendo un análisis y lo que estamos haciendo es categorizar la teoría. ¿Mm? ¿Qué es lo que después se tiene que hacer con el análisis? Se tienen que definir esos conceptos que se extrajeron, hay que definirlos, de acuerdo de acuerdo con, digamos, con las circunstancias teóricas en las que estamos inmersos, ¿no? Por supuesto. Entonces, ese es el segundo paso. El primero se divide el tema en ideas fundamentales. Y el segundo se definen esos conceptos o ideas fundamentales. Y el tercer paso se deben redactar con coherencia para la comprensión del todo. Ajá. Esta es la forma de hacer un análisis. Ujú. ¿Por qué es importante esto que estamos viendo del análisis? Repito, porque es una forma de procesar la información y eso es lo que van ustedes a hacer cuando encuentren la información, cuando empiecen a recopilar la información, que es la parte que viene posterior al protocolo, por supuesto, ¿no?